¿Te has detenido alguna vez a considerar la profundidad del plan de salvación de Dios? No simplemente como una oferta genérica, ni como una posibilidad sujeta al azar humano, sino como un diseño eterno, sabio, soberano y glorioso. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Hoy, en Fundamentos de Fe, te invito a que me acompañes a contemplar el Evangelio tal como fue enseñado por uno de los gigantes de la fe, Agustín de Hipona. Este no es un sistema teológico más, es una formulación fiel de lo que las Escrituras declaran con poder. Charles Hodge, en su monumental Teología Sistemática en el volumen 3, él presenta con claridad lo que históricamente se ha conocido como el sistema agustiniano, también llamado paulino o también llamado calvinista. Este esquema no es otra cosa que una exposición ordenada de lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de su gloria, acerca de su propósito y acerca de su obra redentora, estimado oyente. Permíteme llevarte por cada uno de estos puntos, no como quien expone una teoría, sino como quien contempla las huellas de Dios, esas huellas de Dios en la eternidad, en la historia y en la redención. El esquema agustiniano enseña que la gloria de Dios, o la manifestación de sus perfecciones, es el fin supremo de todas las cosas. Dios no hace nada al azar, estimado oyente. No existe la contingencia en el consejo eterno. Todo, absolutamente todo, fue creado, permitido, ordenado para glorificar al Dios Trino, su sabiduría, su justicia, su amor, su poder, todas sus perfecciones son puestas en escena para que el universo entero contemple su grandeza. Para ese fin, glorificarse a sí mismo, Dios se propuso la creación del universo y todo el plan de providencia y redención. Esto significa, estimado oyente, que la cruz de Cristo, la resurrección, el llamado del pecador, su perseverancia, su glorificación, todo, absolutamente todo, fue decretado con anterioridad. Nada es una reacción de Dios. La historia no lo sorprende. La caída no lo obliga a improvisar. No, Él es Dios, estimado oyente, soberano desde la eternidad. Dios puso al hombre en un estado de probación, haciendo de Adán su representante y cabeza federal. Cuando Adán obedecía, obedecíamos, estimado oyente. Cuando Adán cayó, caímos con él. Toda la humanidad fue arrastrada por su desobediencia, no solo por imitación, sino por imputación. Es un punto clave. No somos pecadores solo porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. La caída de Adán llevó a toda su posteridad a un estado de condenación, de pecado y miseria, del cual son absolutamente incapaces de librarse por sí mismos. No es una debilidad, es muerte espiritual, es esclavitud al pecado, es ceguera, es enemistad contra Dios. El hombre natural, estimado oyente, no busca a Dios. No puede, no quiere, porque está muerto. Y como tal, no hay esfuerzo humano que pueda salvarlo. De esa masa de hombres caídos, Dios eligió a un número innumerado para la vida eterna y dejó al resto de la humanidad a la justa recompensa de sus pecados. No es injusticia. No es injusticia porque todos merecen la condenación. La elección no es favoritismo, es gracia soberana. Dios tuvo misericordia de muchos y permitió que otros siguieran su camino hacia la perdición, no por capricho, sino por justicia. El fundamento de esta elección
no es la previsión de alguna bondad inherente en el hombre, de alguna fe o mérito futuro de los escogidos. No es que Dios vio quién creería y entonces los eligió. No, no sucedió así, estimado oyente. Eso haría de la gracia una respuesta, no una invitación divina. La elección es según el beneplácito de su voluntad, como lo afirma Efesios capítulo 1. Dios elige porque Él quiso amar, y ama porque Él es amor. Para salvar a los elegidos, Dios dio a su propio Hijo, quien se encarnó, obedeció, sufrió por su pueblo. Dios no vino a hacer la salvación posible, Él vino a salvar. No murió por una humanidad indefinida, sino por su pueblo, por aquellos que el Padre le dio. Y su obediencia fue perfecta, su sacrificio fue suficiente, su justicia eterna, su sangre es eficaz y su redención, estimado oyente, es segura. Aunque el Espíritu Santo actúa de manera general en todo ser humano, reprimiendo el mal y promoviendo el bien, su poder eficaz y salvador se ejerce únicamente en favor de los elegidos. Él no se limita a llamar, Él convence, regenera e ilumina, transforma. Su obra no puede fracasar. Aquellos a quienes Él toca con poder vienen a Cristo y perseveran hasta el fin. Todos los que Dios ha elegido, por quienes Cristo murió y en quienes el Espíritu Santo obra eficazmente, serán llevados al conocimiento de la verdad, a la fe y a una vida santa hasta el final. No algunos, no en parte, todos. Su salvación, estimado oyente, es segura, no por fuerza humana, sino porque es Dios quien los preserva, quien los guarda y quien los santifica. Este, querido oyente, es el glorioso esquema doctrinal conocido como el agustiniano o calvinista. No es una invención de hombres, sino la doctrina de la Escritura. Fue predicada por los profetas, fue enseñada por Cristo, proclamada por los apóstoles, recuperada por los reformadores y sistematizada en los documentos como en la Confesión de Fe de Westminster. Ahora veamos algunos pasajes bíblicos para meditar también en esto. En Efesios capítulo 1, verso 3 al 6, dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: elegidos para obediencia y rociados con la sangre de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, la palabra del Señor dice así: Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al 4, aquí nos dice: sabiendo, hermanos amados, vuestra elección de Dios. Y en Romanos capítulo 11, verso 6, nos dice: si por gracia, ya no es por obras. En Romanos, nuevamente, el capítulo 9, ahora el verso 16, dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Juan capítulo 6, cuando observamos los versos 37 al 39, nos dice que todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano. En Hechos capítulo 13, verso 48, dice:
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Querido oyente, esta no es una doctrina para discusiones académicas solamente. Es el ancla de nuestra fe, el consuelo del alma, la gloria de Dios en la salvación del hombre. Si Dios salva por gracia, entonces ninguno puede jactarse. Si Cristo murió por su pueblo, entonces la salvación es segura. Si el Espíritu regenera eficazmente, entonces la fe no es una obra humana, sino fruto de la gracia. Hoy te invito a responder con humildad, con reverencia y con gozo. Adora a Dios por su soberana gracia. Examina tu corazón. ¿Has venido a Cristo, estimado oyente? ¿Oyes su voz? Profundiza en la palabra. Comparte con otros el mensaje. Y sobre todo, descansa en la fidelidad del Dios que salva perfectamente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fundamentos de Fe. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo. Y si quieres profundizar, descarga nuestro workbook de teología sistemática o contáctanos para más recursos. Que la gracia del Dios eterno sostenga tu alma y que tu fe descanse en su fidelidad. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.